¿Está bien así? ¿Ok? ¿Está bien así? Vamos. Erev Tov, Shavua Tov, Mevorach. Bueno, gracias a Moré Yosef, que así todo está con nosotros también ayudándonos para poder dar el Sheur. Lo dedicamos este Sheur a la bendita memoria de su señora madre, Rachel Bat Perla, Nishmatá, Tzelurah B'Tzorah Haim, que sepan solo de cosas buenas, pero también que nuestro estudio ayude al alma de su querida mamá a elevarse junto con el Creador a lo largo de todo este tiempo de la Shiva, que representa el primer tiempo en el duelo por un ser querido. Que quiere el Kadosh Baruj Hu depararles a los sobrevivientes de ella, señor esposo, don León, a sus hijas, su otro hijo, al querido Moré Yosef, a sus nueras, a sus yernos, a sus nietos, que a Kadosh Baruj Hu les permita a todos realizar muchas mitzvot en su memoria y fundamentalmente lo que nosotros estamos estudiando en este tiempo, que son berajot. Y en este caso, que cada berajá y berajá que digamos, podemos pensar también Leilu y Nishmat. Elevar el alma significa una tarea enorme que podemos hacer nosotros como una demostración de Hesed Sheremet, de una bondad que tiene su núcleo y su corazón en la verdad. La verdad es porque todo aquello que hacemos por alguien que ya no está entre nosotros es algo que lo hacemos sin esperar nada a cambio. Y es por ello que todo lo que dio en su vida, todo lo que creó como una familia ejemplar, con hijos sobresalientes en los aspectos tanto de los valores humanos como las tradiciones judías, junto a su señor esposo, que eso sea el mérito, el zehut, Icaré Lefanea, que sea invocado delante de ella cuando llegue ante las puertas de su Creador, a lo largo de este tiempo, a lo largo de este año, en el cual habremos de recordarla semana tras semana, a lo largo de nuestro Shevur. Pero Hamum Minashamayim, que la familia Salama encuentre el consuelo allí, en un lugar más elevado y recóndito, donde la divinidad recoge cada bendita alma de los seres únicos que nos acompañaron y nos permitieron crecer a lo largo de esta vida. Bienvenidos entonces a nuestro aula y gracias por sumarse a nosotros. Una noche fría aquí en Israel y por cierto y por suerte un día muy lluvioso. Baruch atah Hashem shomea tefila. Eso es lo que decimos cada día, 3 veces al día. Bendito tú que escuchas la tefila. Y la prueba está que Kadosh Baruj Hu ha escuchado la tefilá de su pueblo y hoy las lluvias estuvieron de norte a sur y de este a oeste. Todo el país se verá mucho más verde durante los próximos días. Y esperemos que esta lluvia sean Ishme Berajá, que sean lluvias de Berajá para esta bendita tierra, pequeña y bendita tierra que espera todavía poder ser receptora de todos sus hijos en el futuro inmediato. Empezamos a estudiar la semana que pasó, concluimos el capítulo 5 y empezamos el capítulo 6. Hablamos aquí acerca de la Kolaogel Apatz Mevarjim Araba Motzit Sarich Netilat Yadayim Ejila Basov. Toda aquella persona que va a comer, que va a bendecir la bendición de Amotzi, que va a decir la bendición por el pan, tiene que hacer Netilat Yadayim al principio y al final. Quiere decir, antes de comer y después de comer. Antes de comer, al Netilat Yadayim, y luego tenemos que decir Maim Aharonim Jobá. Las aguas últimas, postreras, también representan una obligación que se arroja un poco de agua sobre la punta de los dedos, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, y un poco para enjuagar la boca, y eso se llama Maim Aharonim, las aguas postreras. Dice Rambam entonces en la primera alajá, todo aquel que come pan, sobre el cual se debe bendecir a Motzi, debe hacer Netilat Yadayim antes y al principio y al final. A pesar, decíamos que es Pat Julin, quiere decir
quiere decir que las manos, eventualmente, un pat julín, significa un pan que no tiene la santidad, como tenía la trumá, por ejemplo, en el Bet HaMikdash que se entregaba a los sacerdotes, era un pan que tenía santidad. Nuestro pan, obviamente, no tiene la santidad del pan del Bet HaMikdash, y a pesar de eso, Eina Yadai, las manos, explican los Mefarshim, She'en Sheniot Latumá, Poslot Bahem. O sea que las manos que están obviamente impurificadas, que son Sheniot Latumá, que son segundas, en este caso, a la impureza, no lo anulan ese plan, porque Ein Shlishi Batumá Bejuli. O sea que las manos que son ya segundas a la impureza, no pueden transformar a un tercer elemento en tamé, ya que todo lo que es hol, ya lo vamos a estudiar cuando alcancemos ese aspecto respecto a lo sagrado y a lo profano en cuanto a los alimentos, todo con paciencia. Entonces las manos no pueden transformar algo tercero en impuro. Y a pesar de que las manos de la persona estén limpias, que no están sucias, Beino Yodea, la Emtoma, y no está consciente de que obviamente sus manos no tocaron en ninguna zona pudenda o algo impuro, eventualmente que las haya de impurificar, así todo, lo yohal acheitol shteyadav. Estudiamos que no se debe comer hasta que la persona haga netilá de sus dos manos. Bejol davar shetibulo b'mashkin, estudiamos y todo aquello que se va a remojar en algún líquido, ya sea agua, vinagre, salmuera o lo que fuera, sarich netilat yadayim pejila. También necesita netilat yadayim en un principio. Y explicábamos la semana pasada cómo decimos netilat yadayim sobre el carpaz, ¿verdad? En Pesaj, ya que vamos a remojar la papa o el apio, eventualmente en agua con sal, recordando las lágrimas, y eso obviamente representa ninguna duda que estoy haciendo un tibul, estoy como tobel, como la persona tobel en la mikvé, como la persona se sumerge en la mikvé, estoy sumergiendo también ese alimento, y obviamente explicábamos que las gotas que quedan en el alimento, al contacto con la mano, si las manos no están puras, sí, están limpias, pero no, todavía puede ser que yo toqué alguna parte de mi cuerpo y no me di cuenta, entonces las manos tienen impureza, entonces transmiten esa impureza, pero lo hacemos también al principio, en Netilat Yadayim, sin berajá, pero al final no necesita. Muy bien. Kol hanotel yadav. La segunda alajá dice, toda persona que hace Netilat Yadayim, ya sea para comer, ya sea para recitar el Kriyat Shema, cuando estudiamos las leyes de Kriyat Shema, específicamente, Ben Litfilá, ya sea para rezar la Amidá o la Tefilá en general, tiene que decir una braja al principio, Asher Kideshanu, Bemitzvotav Betzivanu, como sabemos, al Netilat Yadayim. Obviamente, esta mitzvah, dice Rambam, es una mitzvah, como sabemos, de Jajamim. ¿Por qué decimos Netilat Yadayim? Porque dice Tzarich litol yadav min akeli. Explicábamos, obviamente, nosotros debemos arrojar el agua a nuestras manos a partir de un keli, de un recipiente. O sea, es un recipiente específico para Netilat Yadayim, que se lo llama, como decíamos, por nuestro Jajamim, Netala o Natela. Y así lo explica la Gemara de Julín. Cuando lleguemos, si Dios quiere, a la Gemara de Julín, lo vamos a explicar también. Netilat Yadayim se dice, y no Rejitzat Yadayim. No se bendice sobre el lavado de las manos, sino sobre la netila. Y la netila es cuando pongo el agua en un recipiente y la vierto sobre mis manos. Dice Rambam, Shezo, Netilat Yadayim, mitzvat Jajamim. Es una mitzvah de nuestros sabios, o sea, es una mitzvah de Rabbanán. Les recordamos que existen 7 mitzvot de Jajamim. 7 mitzvot de Rabbanán. O sea que tenemos 613 mitzvot en la Torá, más 7 mitzvot que han establecido los Jajamim, que se llaman mitzvot de Rabbanán.
Si ustedes suman 613 más 7, nos va a dar un total de 620 mitzvot. Y en este caso, así como ustedes van a ver los adornos que tienen los parojet en las sinagogas tradicionales, donde ustedes ven las lujot, las tablas de la ley, y encima de las tablas de la ley tienen una corona, ¿verdad? Esa corona, que pertenece al rey, obviamente, es el Keter Torah, es la corona de la Torah. La corona se refiere a esta magna obra de los sabios, que nos inspirados en función de la Torah, inspirados en la palabra del Boreolam. Y por eso se llama Keter. La sumatoria de la palabra Keter, Taf, Reish, Hav, es Mamash 620. 613 mitzvot de la Torah escrita, más 7 mitzvot de Jajamim. Y por lo tanto tenemos 620. El Rambam nos dice, y si bien esta es una mitzvah de los Jajamim, Nitztabenu min Torah, fuimos ordenados desde la perspectiva de nuestra Sagrada Torah, escuchar a ellos, obedecer a ellos, porque está dicho en el libro de Devarim, al pi a Torah asher yoruja, de acuerdo a la Torah que ellos te habrán de enseñar. Y esto significa, dice la Gemara de Shabbat 23a, como si el Kadosh Baruj Hu te lo hubiera ordenado. O sea, la autoridad rabínica es lo que nosotros eventualmente ponderamos en todo este espacio esencial que tiene que ver con esa autoridad rabínica que emana, por supuesto, de la mismísima autoridad del Kadosh Baruj Hu. Termina la halajá segunda diciendo Rambam, Umayim Aharonim eme barjim alehem. Pero las aguas últimas, Mayim Aharonim, no se dice barajá. Sheinam ela mipnei sakana. ¿Por qué hacemos Mayim Aharonim? Por el peligro. El peligro, obviamente, todo aquello que es Mishum Sakana, en Mebarjim Alehem. Entonces, obviamente, todo lo que es por el peligro no se bendice sobre ello. Así lo va a explicar el Rambam también. Por ejemplo, cuando filtro el agua, no tengo que bendecir por el filtro del agua, porque las aguas pueden estar contaminadas. Entonces, el filtro, obviamente, va a ayudar a que esas aguas se descontaminen eventualmente. Entonces, sobre el Mipnei Sakana. Entonces, los Jajamim enseñaban que el Mayim Aharonim es por Melach Sedomit, por la sal de Sodoma, que tiene que ver con una sal extraída, obviamente, de las montañas, de las salinas del Midbar Yehuda, que es una sal muy, muy fuerte, y que si quedaba impregnada en los dedos, y uno después se toca, que uno permite los ojos o lo que fuera, podría eventualmente hasta perder la vista. Y eso se saca. No le fija, Hayab Adam Lizar Bahem Beyotar. Y por lo tanto, dice Rambam, la persona tiene que cuidarse mucho de hacer Mayim Aharonim, porque vienen a evitar, obviamente, el peligro. ¿Está bien? Entonces explica la Gemara de Julín, Sakanta Hamura Meisura, que es mucho más peligrosa, es mucho más grave la Sakaná que la prohibición, obviamente. Explica también la costumbre del Rosh, Rabbeinu Asher, que acostumbraba a lavar sus manos entre carne y pescados. Mishum Sakana. Así lo explica el Tur. Orah Haim 173, la halajá, de acuerdo a lo que explica la Gemara en la Gemara de Pesajim. Nosotros, obviamente, ¿qué hacemos entre la carne y el pescado? Comemos algo en medio de ellos y bebemos algo, como si estuviéramos haciendo kinuah hape, como si estuviéramos enjuagando esa boca, y de una u otra manera, ya de esa manera alejamos el peligro. No comer, obviamente, carne y pescado juntos. Eso no se puede, precisamente, mishum sakana, a causa del peligro. La tercera halajá nos enseña el Rambam, Netilat yadayim ben tabshil le tabshil reshut. El lavar las manos entre comida y comida, eso ya es un tema permisible. Quiere decir, ¿se puede o no? Por eso explicábamos los del Rosh, que lo hacía eventualmente por la Sakaná.
Pero entre dos comidas, dice Rambam, es reshut. Ratzah, si la persona quiere, puede hacer netilat yadayim. Y si no quería, y si no quiere, no hace netilat yadayim. Uperot shel chulim, enam tzrichim netilat yadayim, ben batchila ben basor. Las frutas, llamadas frutas de Julín, quiere decir que no son frutos que en la época del Bet Hamikdash, por ejemplo, teníamos que elevar los bikurim. Eso significaban perot que son kodesh, tienen que ser consagrados al Bet Hamikdash. Entonces, ahora hablamos de perot Julín. Si yo como manzana, naranja, o cualquier fruta, que hoy en día es fruta de Julín, porque no las podemos, más allá de separar el maaser o la terumá, por eso tenemos que comprar en una verdulería o en un almacén que sea kasher, que sabemos que se separaron la terumá y el maaser de esas frutas y verduras. Entonces, no necesito hacer netilá ni antes ni después. Mejor anotería doble perot, areize migase ruach. El Rambam, como no es corto ni perezoso, dice que todo aquel que hace netilat yadayim para comer una manzana o una naranja o un durazno o lo que fuera, frutillas, no es sino de los gase arruach. Gase arruach quiere decir ga'avtanim. Son los mamás, las personas que son ordinarias, pero son ordinarias porque demuestran un orgullo que es vano, eventualmente. Perdón. Parte del resfrío y del frío que hace. O sea, obviamente, el Rambam está hablando de Gasea Ruach. Ahora, el que se lava las manos para comer una fruta, porque dicen los farshim del Rambam, porque tiene las manos sucias, bueno, eso está permitido, por supuesto, hacerlo. Es una cuestión, obviamente, de higiene, y que es bueno que lo haga, pero no por netilat yadayim. Kol pat she'amelach bo, tzarich netilat yadayim ba'acharona. Dice, todo pan, todo alimento que tiene melach bo, quiere decir que tiene la sal incluida en él, quiere decir, si tiene melach, tiene que tener netilat yadayim posterior, ma'im acharonim. Shema, explica el Rambam, porque tal vez tenga melach sedomit. Esa melach, esa sal que era extraída de Sodoma, se conoce el lugar donde físicamente era Sodoma, o melach shetivó que melach sedomit, o es una sal muy fuerte, como la melach sedomit que hablábamos, y puede pasar su mano sobre sus ojos y Dios nos permita enseguecerse. Y por eso deben hacer netilat yadayim al final de cada comida, a causa de la sal, dice el Rambam. ¿Sí? Entonces, los Jajamim explican en la Gemara de Berajot, como estudiaron aquí en nuestro Bet Midrash, dice la Gemara de Berajot en la hoja 40a, Ajar kol ajiratja ejor melach. Toda tu comida, o sea que en toda tu comida come con sal. Así era la costumbre del Korban en el Bet Hamikdash, pero Tashvid Melach Neal Shulchani. No habrá de dejar de poner sal en mi mesa, explica, obviamente, la Sagrada Torah. Y esto, obviamente, forma parte de ese escenario. Espero que me estén escuchando bien, la verdad que no he preguntado, pero si alguno me puede escribir si tiene algún problema, yo veo los mensajes. No tengo el chat abierto, entonces les agradeceré que me digan si se escucha bien en este momento. No veo ninguna interrupción de momento, así que eso también es una suerte. Muy bien, hubo Mahané, Peturim y Netilat Yadayim Batejira. Pero vamos ahora plantea que en el Mahané, pero es el Mahané, el campamento, habla de quien sale a la guerra. La persona o los soldados que salen a la guerra está eximido de Netilat Yadayim la primera, porque están obviamente preocupados y ocupados, obviamente, en la guerra, y no se los obliga a llevar agua para el Netilat Yadayim. Ninguna duda. Pero deben sí hacer ma'im acharonim con lo que tengan, porque a causa de la sakaná. Ya lo explicó, obviamente, la sakaná, que es el peligro, porque si comieron con sal, eventualmente pueden tener un problema que los llevan a sus ojos y ahí hay un peligro adicional. Adeihan netilat yadayim. La pregunta de la halajá número 4 es ¿hasta dónde debemos hacer netilat yadayim? Y entonces el Rambam explica, obviamente, ad aperek,
El Pelek significa este lugar, hasta aquí, hasta la unión de mi mano con el brazo, eventualmente. Entonces, aquí es el Pelek. Quiere decir, ¿dónde está mi muñeca? Eventualmente. Ad a Pelek. Dice, Bekama Sheur Amayim. ¿Y cuánto es la cantidad de agua que debo utilizar? Explica el Rambam. Revi'ait lechol shtei yadayim. Alcanza con que yo utilice Revi'ait. Ya explicamos lo que es en el Hot Kriyat Shema, que Revi'ait son 86 centilitros. Quiere decir, no es una super cantidad, es casi como un vaso de los que tengo aquí conmigo, un poquito menos de este vaso. Esos son 86 centilitros. Para las dos manos. Bechol shechotzetzim bitbilah, y todo aquello que establece, obviamente, una separación, una limitante en la tevilá, cuando voy a hacer tevilá del cuerpo, eventualmente, cosas que están adheridas a mi cuerpo, y me separan, o sea, que establecen una distinción entre mi cuerpo y las aguas, entonces la tevilá no sirve, ¿verdad? Porque hay algo que me separa de ese agua y por lo tanto la persona queda impura, como estaba. Y entonces, en el Hot Mikvaot, allí se va a hablar de cada una de las cosas que separan el cuerpo. Entonces dicen, todo aquello que separa la tevilá también separa el Netilat Yadayim. Entonces, si tengo cosas, si tengo anillos en mis manos, que se suponen, no el anillo de casamiento particularmente, porque eso ya forma parte del cuerpo de la persona, y no se considera que sea Hatzitzá para muchos ajaronim inclusive. Pero bueno, en general, si yo tengo anillos que no forman parte solamente de mi cuerpo, que a veces los puedo usar y a veces no, entonces es necesario que los saque, porque eso representa Hatzitzá, una separación. Mejor ole le midat mikve, ole le sheur reviei. ¿Qué dice Rambam? Entonces, en esta halajá nos dice, Jola Ole, todos los ejemplos que estoy dando yo, dice, a lo que representa la midat mikveh, que quiere decir la mikveh tiene una cantidad de agua, que son arba'im se'ah. Quiere decir, todo lo que es parecido, por ejemplo, ya sea nieve, granizo, todo eso que se consideran, que se cayó eventualmente de ellos, una se'ah, de toja mikveh, shoshim betesha se'ah, ishlimato. Y entonces la mikveh también, se cayó una se'ah, una cantidad X, un kilo, vamos a poner, o medio kilo de nieve o de granizo sobre la se'ah, que tenía 39, y la completó a 40, se considera que es mikveh o lele sheu revit. O sea que todo lo que se pueda agregar, si cayó en el agua cubitos de hielo, vamos a suponer. Entonces, y completaron el agua de Netilat Yadayim, también se considera que así como en la mikveh se puede completar con nieve o con granizo, con piedras de granizo, como sería hielo en el vaso, también sirve para lo de Netilat Yadayim. En la quinta halajá, el Rambam plantea esta hipótesis. Si yo necesito hacer Netilat Yadayim y sumergir mis manos en aguas de una mikveh que está kosher, ¿no? Que tiene 40 CA. Después vamos a explicar las dimensiones, pero si las explicamos ahora vamos a perder todo el shevur. Entonces dice, sumergió las manos en una mikveh de kosher, que es 40 CA. Y no tzarich la barajer. Entonces dice Rambam, no necesita de otra cosa. Quiere decir, puse las manos adentro de la mikveh, no necesito qué, no necesito otra cosa. Quiere decir, lo que va a explicar más adelante, que tengo que levantar mis manos. Tampoco voy a necesitar secar mis manos, como lo va a explicar más adelante. Pero si yo puse mis manos para hacer tevilá en una mikveh que no está completa, quiere decir que no ha alcanzado las 40 CA que tiene una mikveh, o con aguas que fueron extraídas, obviamente, de la tierra,
lo asa klum. O sea que lo que explica el Rambam aquí es una cosa muy simple. Son aguas sheuvim, quiere decir aguas que fueron extraídas de la tierra y que están puestas en un lugar que no circulan, que no son aguas surgentes, por llamarlas así. O sea, Maim Sheinam Noveim, diríamos, no hizo nada. Pero si son aguas de una fuente de agua, yo estoy viendo que hay una fuente de agua que todo el tiempo están las aguas renovándose. Mei Mahayan, Metaharim Etayadayim Batbila. Entonces, las aguas de fuentes urgentes sí purifican las manos con la tevilá. ¿Por qué? O sea, si yo puedo poner mis manos adentro de ese agua y las cubren completamente de una sola vez. Si no hay suficiente agua, obviamente no lo puedo hacer. Las aguas que están ya extraídas pueden purificar las manos solamente con netila. O sea, no puedo poner yo las manos adentro, sino que tengo que tomar las aguas con una netala, con un keli, y hacer netilat yadayim. La sexta alajá nos dice el Rambam, con la notel yadav tzarich le'izaher be'arba'at devarim. Cuando usted o yo voy a hacer netilat yadayim, la persona tiene que tener cuidado en 4 aspectos. Ante todo, las aguas en sí mismas. Que no sean aguas que estén pesulim, que estén ineptas para hacer netilat yadayim. Eso también es muy importante. Que se considera, obviamente, todo lo que representa, obviamente lo voy a explicar ahora en la próxima alajá, aguas que no sirven para hacer netilat yadayim. Tiene que tener en cuenta también el sheur, la cantidad, que por lo menos tenga revi'it de Holstei Yadayim, que tenga 86 centilitros para ambas manos. Ubakeli, sheyu amayim shenotim baem bakeli, que tenga también un recipiente, que las aguas puedan ser puestas en un keli. Ubanotel, sheyu amayim baem mikoach noten. Y la persona tiene que tener en cuenta que las aguas tienen que venir de su propia mano. Quiere decir, koach gabra, como explicaba anteriormente, quiere decir, y eso es porque tomamos las aguas y las ponemos en un recipiente y las vertemos sobre las manos. No podemos poner las manos debajo de la canilla, en este caso del Pérez, del grifo. Nos explica ahora el Rambam en la alajá séptima, Arba'a devarim poslim et hamayim. Hay 4 cosas que hacen que las aguas no sirvan para hacer netilat yadayim. Shinui mar'e. Cuando las aguas tienen un aspecto enrarecido. Quiere decir que son aguas turbias, que no podemos reconocer bien que sean aguas transparentes. Gilui, ba'asiat melachá ba'em, quiere decir aguas que estén al descubierto, eventualmente, o que se hizo alguna tarea con ellas, be'efset shemoneh be'ema v'lishtot mehem. Y también algo que tienen las aguas que evita ni siquiera que el animal las va a beber. Por ejemplo, que las aguas tengan un gusto amargo, o que el aroma, el olor de las aguas no sea un olor agradable. Keitzad. Ahora explica Rambam, ¿cómo es esto? Que te voy a explicar. Maim shenishtanu marehem ben bekelim, ben bekarkaot, ben behamat davar shenafal letohan. Dice, las aguas que cambiaron su aspecto, ya sea por los recipientes donde se la puso, ya sea por las tierras de donde provienen, obviamente. Ben behamat shenafal davar betohan, por supuesto, si cayó algo dentro de ellas, obviamente, cayó algo de tinta o algún color en particular, y ya las aguas estas perdieron su aspecto natural. Ben mehamat mekomam, ya sea por su lugar de donde proviene, hareyelu pesurim. ¿Por qué? Tienen que tener aspecto de agua, como las aguas que salen de una pileta, de un fregadero, ¿no? Porque dice en el libro de Shemot, irhatzu ma'im, habrán de lavarse con las aguas, veim nishtanu marehem pesurim. Y entonces, si el aspecto de las aguas se ha modificado, no sirven para utilizar
las aguas, como el Cohen tenía que lavar sus manos eventualmente cuando entraba a hacer ablución de manos y de pies, ¿no? Eh, con sus manos y pies para entrar en el Ejal y luego en el Kodesh HaKodashim. Vejen, imnit galu giluya o ser otam mishtia. Y si se descubrió eventualmente en ellas, decíamos que son aguas que están allí y que se las ve, pero se descubre que tienen algo que no se puede beber. ¿Qué significa que no se puede beber? Dice, tal vez un reptil o una víbora tomó de allí y tal vez la víbora dejó parte de su veneno en esas aguas. Entonces, obviamente, como son aguas que están expuestas, decía, están abiertas, entonces tampoco, ni Nifserul ni Netilat Yadayim, tampoco sirven para hacer Netilat Yadayim. Los Mefarshim de Rambam me explican que hoy no tenemos esa duda, obviamente, con respecto al Gilui. Primero porque no tenemos tantas víboras, por lo menos de las víboras reales, ¿no? Otras víboras siempre existen, pero me refiero a que las víboras reales no están en nuestro circuito de vida. Y entonces todas las aguas eventualmente sirven, dice el Tur Orahaim, para la netila. La octava alajá nos dice el Rambam, Kol baim shena'asa ba'em melajá, toda agua con la cual se hizo alguna labor, nasu shofchim upsulim netilat yadayim, se consideran shofchim, aguas que fueron vertidas, y por lo tanto se consideran ineptas para la netila. ¿Cómo? Maim sheubim, veamos las aguas que fueron traídas en la época en que se traían cubos con agua y se llaman Maim Sheubim, ¿sí? Sheediach Baem Kelim, que lavó con ellas sus recipientes, sus utensilios. O Sheshara Baem Pitobe Kayotzebaze, o que también puso su pan eventualmente para que estén allí, Ben Bekelim, Ben Bekarkaot, ya sea con utensilios, ya sea con temas ligados a la tierra, Pesulim le Netilat Yadayim. Se consideran que son Pesulim para Netilat Yadayim. En este caso no se puede hacer Netilat Yadayim porque obviamente ya fueron usadas, eventualmente para otra cosa. O sea que ya fueron utilizadas para lavado de pisos, lavado de lo que fuera, de utensilios. El día Baem Kelim Mutahim o Hadashim lo Pesalam. Pero si con ellas se lavaron Keilim, utensilios que están Mutahim, que ya previamente fueron, obviamente estaban limpios, solamente se les hizo una repasada, o Hadashim, o utensilios que eran nuevos, entonces las aguas no se hicieron pesulot. Maim, she'anachton metabel baem et kehachim, pesulim. Ahora habla del que prepara la masa, ¿no es cierto? El ofé, el panadero, o lo que fuera, que ha preparado con esas aguas, metabel baem et ka'akim. Quiere decir lo que nosotros llamamos esa keahim en la época del Talmud, no es el kak que nosotros comemos los sefaradim, que llamamos kakes eventualmente, sino que el kaaj es una uga, es una suerte también de torta redonda, que era seca, y en el lashon de la Mishnah son los que se llaman los gruskim, gruskaot, lo llamaban la época de la Mishnah. Y son obviamente como porciones redondas de pan completamente limpio. Esas aguas no sirven ya para hacer netilat yadayim. Pero aquellas, quiere decir que después de que preparó el pan, toma un poco de agua y salpica sobre el pan, jofen, que toma en su jofen, en su puño, eventualmente, esas entonces se pueden utilizar. Son ksherim. Shamayim shebejofnav em shenasu baem melajá. ¿Con qué aguas yo hice mi tarea? Con las que tenía en mi puño, en mi jofen, no en toda el agua ese, tomé el agua de allí. Abaramayim shejafan mehem areiem bekashruta.
pero las aguas donde tomé para mi puño se mantienen todavía en su kashrut. ¿Por qué? Porque con esas aguas no se hizo ninguna tarea, solamente la que yo tenía en mi puño. La halajá número 9, para que vean la complejidad de lo que representa el tema de no de Netilat Yadayim, sino también de todo lo que representan todos los aspectos laterales a Netilat Yadayim, que nos llevan obviamente a, a, a entender que, que el agua que vamos a utilizar sea un agua apto o apta para la Netilat. Bechol Maim Shenifselu Mishtiat Kelev, todas las aguas que fueron pesulot no se puedan considerar aptas para la bebida de un perro. Por ejemplo, aguas que eran amargas, dijimos, o que estaban saladas, o ajurim, estaban sucias, o su olor es muy malo, que hasta el perro no va a beber de esas aguas, eventualmente. Bekelim, pesulim netilat yadayim, o bekarkaot kesherim leadvil. O sea, en todo lo que son kelim, utensilios, son pesulim para netilat yadayim, no sirven. Bekarkaot quiere decir a nivel de tierra, kesherim leadvil. Quiere decir que kesherim leadvil את הידיים, שלא גזרו עליהם אלא בנטילה, שלא יבואו לזלזל בה. Quiere decir, son aptas eventualmente ¿para qué? Para leadvil. O sea, son aptas para leadvil et hayadaim, porque los jajamim establecieron su decreto, eventualmente, para la netilá. Quiere decir, yo puedo poner mis manos adentro. Lo que no puedo es tomarlas con una netala y hacer netilat yadayim. Pero puedo poner mis manos adentro en caso de necesidad. Y aquí nos plantea el Rambam algo muy interesante para quienes ya estuvieron en Tveria. Hay un lugar en Tveria que se llama Hamei Tveria. Son las aguas termales de Tveria. Nomás ahí, muy cerquita de la entrada, hay un museo, ¿no? Un jardín, donde se ven las aguas termales que salen. Allí está el hammam, de lo que era de la época turca, y allí están las aguas termales de Tveria. Las aguas termales de Tveria, obviamente, son aguas que salen muy calientes del fondo de la tierra, entonces tampoco las puede tomar un perro, porque aparte son amargas, dice Rabenu Yonah. En su lugar yo puedo hacer netilat yadayim. Claro que sí. Como las maim que están en las tierras, bekarkaot. Pero dice, Abal im natal me'em bekeli, pero si tomé de ese agua en un recipiente, o sheiflik me'em amá, o que me alejé de ellas, una amá, quiere decir, no me alejé, sino que, perdón, iflik me'em amá, quiere decir que desvié de ellas a una canaleta, donde, por supuesto que no hay 40 CA, como si fuera la mikve, que va a ser la tajará de la tevilá, le macó majer, la llevé a otro lugar y no están unidas esas aguas al Mei Mahayanot, quiere decir a la fuente donde salen las aguas calientes. No se puede hacer netilat yadayim, ni la primera ni la última, quiere decir tampoco Mei Maharonim Jobá. Porque esas aguas no son aptas, obviamente, para que las beba un animal. Entonces dice el Rambam que esas aguas no se pueden utilizar. La halajá número 10 nos explica el Rambam, y es la notel liten al yadav me'at me'at ad sheiten kasheur. La persona que va a hacer netilat yadayim tiene que poner en sus manos me'at me'at. ¿Para qué? Para que las aguas que vienen después purifiquen o limpien las primeras aguas que a veces fueron impurificadas a causa de las manos mismas, hasta que llegue a la cantidad establecida. Veim Natana Revit Kula Vishtifa Hat Kasher. Y si se puso el Revit, quiere decir se hizo todo de una sola vez, también es Kasher. O sea que también lo hizo y lo puede hacer. Esto obviamente es una discusión que está en Masejet Yadayim, donde los Jajamim, Holkim, están en desacuerdo con Rabbi Meir, ¿no? Entonces los Jajamim dicen, si lo hizo de una sola vez, también es kasher. Nutrim arba'o hamisha sebet tzadze, si vienen a hacer netilá
eh, porque hay uno que le va haciendo netilá a todo el resto, uno detrás de otro, o yad ze al gabei ze bishtifá achat, y ponen todas las manos en una shetifá, la mano de uno, la mano de otro, y lo mandan en una shetifá achat, ובלבד שירפו ידיהם כדי שלא שיבוא ביניהם מים. Con razón quiere decir que no se aprieten las manos unas con otras y que se tapen eventualmente o que no puedan hacer netilá. Si es así, entonces, hasta que se llegue el agua a cada mano, veía Beotashtifa que de revit de Kolejat Bejat y que haya en ese lavado revit para cada uno y uno. Si es así, se puede hacer eventualmente, ¿no? Estamos hablando obviamente de circunstancias que acompañaban eventualmente, bueno, o la existencia de pocas fuentes de agua, entonces donde se necesitaba utilizar ese agua que era un recurso tan importante y que a veces se necesitaba también hacerlo de manera más expeditiva, más que esperar que todo el mundo haga en su tiempo. Einotlim, dice el alajá número 11, Maim la yadaim lo bedafnot akelim, velo beshulei amachatz, velo bajarasim, velo bimgufat echavit. Muy bien, no se puede hacer netilat de la netilat de las manos, no con los dafnot akelim. ¿Qué quiere decir? Dafnot akelim quiere decir que a veces nos queda de algún recipiente que está roto, nos queda como una suerte de mini recipiente. Eventualmente dice, con eso no se puede hacer netilat yadayim. Velo beshulei amachatz. Tampoco se puede hacer con shulei amachatz. El mahatz era un utensilio de tipo de jerez, de cerámica, eventualmente, y que donde se podía poner la mano, eventualmente, como para poder agarrarlo, ¿no es cierto? Así lo explican en la Mishnah. Entonces, pero ese recipiente no está hecho para recibir agua, eventualmente, entonces no se lo puede hacer con shulei amachatz. Velo bejarasim. Tampoco se puede utilizar con objetos de cerámica que se han roto, obviamente, y me han quedado pedacitos, y no reciben el agua. Obviamente tienen un pequeñito, una pequeña hondonada, el recipiente, un pequeño lugar para recibir agua, tampoco sirve. Velo bim gufat ejabit. La megufat ejabit es lo que tapa un barril, un tonel, eventualmente, porque obviamente todo eso, a pesar de que tenga Beit Kibul, quiere decir que todavía tengan algún lugar que sea receptivo para el agua, se supone, pero que obviamente no reciben el agua necesaria o suficiente, entonces por eso no sirven para hacer netilat yadayim. Veim tiken amegufal en netilah. Ahora, si yo esa tapa del barril o del tonel la arreglé medianamente, quiere decir que le hice como le calé un recipiente más profundo para que pueda contener el agua, se puede hacer netilat yadayim con ello. Abalsak, bekupá, shenitkenu, quiere decir, tanto sea una bolsa o una kupá, una caja o un canasto, shenitkenu, obviamente, que están allí, se han preparado de tal forma, o que se han, ¿cómo? Acondicionado es la palabra, exactamente, hasta tal punto que fueron ampliadas y fueron cubiertas con algo de brea, como para poder, un canasto, ¿no? Al cual le pongo algo que lo cubra para que las aguas no se caigan. Si lo acondicioné como netala, como un recipiente, pero con eso no se puede. ¿Por qué? Porque no están preparadas originalmente para recibir las aguas, sino fundamentalmente cosas que sean secas. Y esto está obviamente con cosas que están húmedas.
Velo y ten la javero bejofnav, sheem jofnav kli. No le puedo dar agua a mi prójimo, yo llenándome mis puños de agua, o sea, llevando mis manos así y tirándole a su mano. ¿Por qué? Sheem jofnav kli. Porque las palmas de mis manos o mis puños no se consideran un keli. Bekelim shenishberu shevirá ametael totam midei tumá. Y todos aquellos recipientes o utensilios que fueron rotos se rompieron de manera tal que esa rotura, los hace aptos todavía, o los purifica de la impureza. Miyedei tum'a, explica el Rambam. ¿Qué significa eso? Significa un recipiente de cerámica, como estuvimos estudiando, ¿no? Que se lo considera, explica la Gemara, que con que puede acumular dentro de sí algún nozel, algún líquido, eventualmente. Entonces, todo eso, de acuerdo al límite o a la cantidad que pueden contener, va a servir eventualmente o no. Entonces, él dice aquí, no se puede poner de eso para las manos. Otra vez, porque volvemos a la regla general, que son obviamente pedazos de utensilios y no eran obviamente aptos para todo lo que es su uso a nivel de Netilat Yadayim. Bejola keilim notlim leyadayim, bafilu kelei gelalim u klei adama. Con todos los utensilios se puede hacer Netilat Yadayim, incluso klei gelalim. Quiere decir, keilim que fueron hechos finalmente con los despojos, los residuos de materia fecal del animal. O sea que se ponen obviamente hasta que pierden su olor, se los seca, obviamente se puede hacer un recipiente. U klei adama, o sea que son hechos a partir del lodo, de la tierra, de barro, pero que no fueron puestos en un horno, por ejemplo, o en un horno de fuego, ¿sí? Entonces se consideran que no reciben tumá. Pero en el caso que estén siempre enteros. Klisha y no mahzik revi'it, y un keli, un recipiente que no contiene revi'it, o embo revi'it, o que no tiene los 86 centilitros, a pesar de que está preparado para eso, no tenim mimenu layatayim. No se puede dar con ellos para las manos. Akol kesherim liten layatayim, afilu jerez shote bejatán. Todos son aptos para poder acercar y dar sobre las manos. Incluso, ¿quién? El Jeresh, quiere decir la persona que no, un sordo mudo, que estarían obviamente a veces limitados para cumplir con las mitzvot. Shoté, una persona que mentalmente no está en condiciones de poder comprender. Y Katán, el pequeño, quiere decir que está eximido de esa función porque todavía no tiene esa conciencia natural de lo que debe ser. Y Meisha Maher, Maniaja Keriben Birkab, Betzak Aliadab. Y si no hay otra persona que lo pueda ayudar, aún estas personas con estas discapacidades, si no hay, entonces, ¿qué dice? El Rambam Maniaja Takeri deja el recipiente Ben Birkab entre sus rodillas, así lo explica. Y entonces, Betzak Aliadab. Entonces se lo pone aquí y con sus rodillas va a hacer un movimiento como si estuviera vertiendo las aguas. O yate ejavit al yadab beitol. O, si tengo el agua dentro de un barril, un tonel, puedo inclinar el javit sobre mis manos y de esa manera hacerlo en netilat. ¿Está bien? Porque en este caso estoy haciendo de que vengan por koach hanoten, por yo que estoy poniéndome, cargando sobre mí. Y las aguas van a vertirse sobre mis manos porque yo incliné ese barril y obviamente lo llevé en esa posición. O no te liado ajat betzak bezo alzo, bejoser betzak marishona la shenia, beakof no te layadai. Entonces dice, puedo tomar, hago una netilá en una mano y luego dice, con el recipiente de mi mano, hago sobre la otra y así sobre la primera y sobre la segunda. Beakof no te layadai. Y también dice Rambam que dice que nosotros no necesitamos, dice, sino la fuerza de un hombre. Y también un mono puede hacerlo. Akov puede hacerlo.
Pero bueno, obviamente eso ya es un poco más lejano en la posibilidad real. La halajá 14 dice, Ashoket shedole adam beyado, o begalgal, benoten letoja. Dice ahora bien, esto lo estudiamos ya con Rivka, obviamente. Ashoket. Shoket es el balde, el cubo, con el cual la persona va a extraer las aguas del pozo profundo. Beyado, ya sea con sus manos, o begalgal, que hace girar el aljibe, el pozo del aljibe, benoten letoja, y hace llegar el balde, el cubo, hasta abajo, desde el ver. Esa sería la figura. El shoket decía, es la piedra que cubría el pozo, ¿no? Perdón, eso es lo que decía de Rivka, el shoket. Beamaim nimshachim mimena, y las aguas entonces van a volver a partir de esa piedra que está cubriendo el pozo y atravesando sobre su agujero, va Ama. Entonces, en la tealá, en ese conducto, Amar también es una tealá, un conducto. Beolhim o mashkim ayerakot o abehemá, y con eso sirve para regar o para irrigar las verduras o para darle beber a los animales. Beiniach yadav bashoket, beabru amayim beshatfu al yadav, y puso las manos en esa piedra, en eso que se llama el shoket, una piedra que está agujereada, ¿sí? Que está sobre el borde de la fuente o del pozo, y de repente puse mis manos allí, y pasaron aguas, Beshatfu al yadav, y de repente me lavaron las manos, lo alta lo netilá, eso no se considera una netilá, Sharei enkan noten al yadav, porque aquí no hubo quien puso las aguas sobre sus manos. Y como yo pongo las manos, que pasan las aguas y me lavaron. Pero si sus manos estaban cerca de donde el balde, el cubo, vierte las aguas, de manera tal que ese balde que yo lo hice subir, mis manos quedaron cerca y el balde se pudo inclinar, entonces alta lo anestila. Muy bien, la halajá número 15, y aquí vamos a concluir por hoy. Este capítulo, obviamente que habla de las aguas, es un capítulo que tiene 20 halajot. Si tengo dudas con respecto a que si las aguas que voy a utilizar se hizo alguna tarea con ellas o no. Si existen, obviamente, sheur de esas aguas, quiere decir revit, 86 centilitros, o she'en si tenían o no tenían cantidad, y mem teorim o tmeim, si son aguas puras o impuras, ¿sí? Safek natal yadav, safek no natal yadav, si tiene la duda si hizo la netilá o no, sefekot tahor. Quiere decir, su duda, eventualmente, se puede considerar como pura, shekol safek shebetaorat yadayim tahor. Porque toda duda, como regla general, dice la Gemara, que tenemos en Taharat Yadayim, consideramos, dice, que es tahor. Esa es la halajá de Masejet Yadayim. Todas masajtot pequeñas de nuestra Mishnah y de nuestra Gemara ulterior, obviamente que nos van a ayudar a comprender también un tema que tiene que ver fundamentalmente con la impronta de lo que es la vida del pueblo judío antes y después del Bet HaMikdash. Muy bien, y gracias por compartir con nosotros el tiempo del estudio, que Kadosh Baruj Hu nos regale permanentemente a todos la posibilidad de estudiar, de avanzar, de crecer con el estudio del Rambam. Estamos en el Hot de la Hot, capítulo 6, y dejamos en la halajá número 16, para luego comenzar con el capítulo 7. Obviamente que cada uno de los capítulos habla fundamentalmente de esto que es la gran tarea, que es aprender sobre las Berajot. Y las Berajot obviamente representan la quinta esencia del Yehudi, porque el Yehudi obviamente Hayab levarech mea Berajot kol yom. Debemos decir 100 bendiciones diarias. Y no es poca cosa, no es imposible tampoco, pero en última instancia eso va a completar y va a rellenar nuestra condición humana, de poder realmente
volver y devolver a nuestro Creador un agradecimiento pequeño por su gran tarea de devolvernos cada día la vida y de permitirnos estar, crecer a lo largo y a lo ancho de todo nuestro quehacer cotidiano junto a los seres que amamos. Que tengamos una buena semana, Besorot Tovot, y que las lluvias que sigan cayendo con verajá. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Buena semana para todos y gracias por compartir este tiempo del estudio. Toda.